Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Bradley Flores y hoy yo les voy a explicar el circuito en serie y el circuito en paralelo. Vamos a empezar con el circuito en serie, ya que es el más sencillo de los dos. Ok, el circuito en serie tiene como característica principal que la corriente, la cual es impulsada por el voltaje, tiene un solo camino para llegar a su destino, pasando por medio de uno o más resistores. Ok, definamos qué es voltaje, qué es la corriente y cuáles son los resistores o qué es un resistor. Ok, el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones. Los electrones generan electricidad al moverse, lo cual es la corriente, y la resistencia es la oposición a que la corriente pase. Aquí podemos ver que el voltaje se le puede llamar también tensión y se le puede representar con una V, con una E en caso de ser en corriente directa y con una U en caso de ser corriente alterna. Se mide en voltios. El amperaje también se le llama corriente. Se puede representar como una A o como una I. Y la resistencia se le puede llamar resistor y se puede representar con una R o con este símbolo. Y se mide en ohms. Aquí tenemos lo que sería un circuito en serie. Como podemos observar, esta es la fuente, la cual alimenta a todo el circuito, es decir, que da los voltios. La corriente, que son los electrones pasando por medio del circuito, y la resistencia, que es la oposición a que los circuitos pasen. Ok, a veces en los circuitos no nos dan el valor de alguno de estas cosas, ya sea del voltaje suministrado, de la corriente que pasa a través del circuito o de la resistencia. Entonces, cuando no tenemos alguno de estos valores, lo que utilizamos es algo que se llama ley de Ohm, la cual dice que la corriente es equivalente al voltaje y inversamente equivalente a la resistencia. Esto quiere decir que cuando el voltaje es mayor, la resistencia es menor y la corriente es igual, mayor. Porque cuando la corriente es alta, el voltaje también y la resistencia es baja. Y opuestamente, cuando la corriente es baja, la resistencia es alta. Lo que nos dice la ley de Ohm para resolver estas incógnitas es que la intensidad o la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. El voltaje y que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. En caso de que queramos sacar la corriente total o el voltaje total, trabajaremos con algo que se llama resistencia total, que en el circuito en serie se saca sumando todas las resistencias. Es decir, sumando la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 es igual a resistencia total. ¿Por qué les digo que cuando queremos descifrar el voltaje total o la corriente total? Porque también existe algo que se llaman caídas de voltajes, y las caídas de voltaje es la cantidad de voltios que se quedan en cada resistor, porque ya habíamos quedado en que los resistores son la oposición a que la corriente pase. Entonces esto quiere decir que se queda en una fuerza de voltaje en cada resistor, ya que no empuja con la misma magnitud a la corriente después de haber pasado por un resistor. Ok, ¿cómo sacamos la caída de voltaje en cada resistor? Lo que tenemos que hacer es, si queremos descifrar la caída de voltaje del resistor 1, lo que tenemos que hacer es multiplicar el resistor 1, el valor del resistor 1, por la intensidad total de todo el circuito. Esto nos dará como resultado la caída de voltaje del resistor 1. Y para comprobar
si este dato que tuvimos es correcto, existe algo que se llama ley de Kirchhoff del voltaje, la cual dice que la suma de todas las caídas de voltaje es igual al voltaje suministrado en total. Esto quiere decir que si la fuente suministra 10 voltios, la suma de la caída de voltaje de cada una de las resistencias debe de dar 10 voltios. También tenemos algo que se llama potencia, que es la facilidad que le da el voltaje a la corriente para pasar por todo el circuito. Es decir, entre mayor sea el voltaje, tiene más potencia. La potencia se mide en watts y la potencia se saca multiplicando el voltaje por la intensidad. En caso de querer tener la potencia de un resistor en específico, entonces lo que haremos será multiplicar el voltaje de tal resistencia por la intensidad, lo cual dará la potencia de ese mismo resistor, como lo podemos ver en las fórmulas aquí planteadas. También tenemos algo que se llama conductancia, lo cual es lo opuesto a la resistencia, ya que la resistencia es la oposición y la conductancia es la facilidad. Entonces, ya teniendo la resistencia total del circuito, es muy fácil sacar la conductancia total. Nada más se necesita sacar el contrario de la resistencia, que se hace poniendo 1 sobre la resistencia total. Esto sería lo que es un circuito en serie explicado de la manera más sencilla posible. Ahora pasaremos a lo que es un circuito en paralelo. Este tipo de circuitos son más comunes y tiene como diferencia principal a los circuitos en serie que la corriente tiene distintos caminos para pasar por uno o más resistores. No está obligada a ir por solo un camino, tiene varias opciones las cuales puede tomar, como podemos observarlo en el circuito que tenemos acá dibujado. Ok. Como podemos ver, tenemos una diferencia muy notoria, que es que ya no hay que pasar por un solo camino, y a este camino alterno le podemos llamar ramas. Bueno, así es como se le llama. Las ramas son abreviaturas a un circuito en serie que están en medio o por fuera. La cosa es que le dan a la corriente otra opción para que pueda pasar por ahí. En los circuitos en paralelo también podemos aplicar lo que vendría siendo ley de Ohm en caso de tener alguna incógnita. Lo único que cambia es que la resistencia total no se saca sumando todas las resistencias. Ok, en caso de tener solo dos resistencias, se haría poniendo la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Y en caso de tener 2, 3 o más resistencias, entonces se pone 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, el resultado de estas sería resistencia total. Recordemos que se pueden aplicar las dos fórmulas, solamente que la de resistencia 1 por resistencia 2 más sobre resistencia 1 más resistencia 2 se aplica solamente en casos donde tenemos dos resistencias, ya que en casos en los que tenemos más resistencias no funciona y nos daría un resultado erróneo. Ok, otra característica del circuito en paralelo es que las resistencias que están en paralelo siempre van a tener un mismo voltaje. Su corriente varía dependiendo de la resistencia, pero el voltaje, si las resistencias o resistores están en paralelo, siempre va a ser el mismo. Ok, también este circuito también cuenta con caída de voltaje en cada resistor y también se aplica ley de Kirchhoff de voltaje. La diferencia aquí es que también aplicamos ley de corriente de Kirchhoff, la cual dice que
La misma corriente que entra al circuito es la misma corriente que sale. No se puede ver manipulada de alguna forma, y si se ve manipulada de alguna forma, ya sea que nos da o más amperios o menos amperios, entonces tendremos que volver a ver qué fue lo que fallamos porque algo tuvimos que haber hecho mal. Bueno, ahora les voy a explicar lo que sería el circuito mixto. Ok, a este circuito le llamamos circuito mixto ya que podemos usar propiedades de ambos tipos de circuitos, ya sean de circuitos en serie o de circuitos en paralelo. Cuando nos presentan un circuito así, tiene mayor parecido a un circuito en paralelo. La única diferencia es que no todas las resistencias están en paralelo. Como podemos observar, estas están en paralelo y esta están no están en paralelo al resto de resistencias. Esto quiere decir que para resolver este tipo de circuitos, lo que podemos hacer es simplificarlo de alguna manera, convirtiéndolo en una celda. Como podemos ver, aquí tenemos lo que sería el circuito ya convertido a celda. ¿Cómo lo hicimos? Ok, sumando todas las resistencias que están en paralelo para así tener una resistencia única, que sea la unión de la resistencia 1, 2 y 3. Y las otras resistencias mantienen su valor exactamente igual. Entonces, ya como tenemos este circuito así transformado en una celda, lo que procedemos a hacer es resolverlo como si fuera un circuito en serie. Sacamos todo igual, la potencia, la resistencia total, la intensidad, las caídas de voltaje, todo es exactamente igual a cuando tenía, o como si estuviéramos resolviendo un circuito en serie. Pero para llegar a esto, primero tuvimos que simplificar nuestro circuito mixto. Por eso se le llama mixto, porque primero hay que usar propiedades de circuito en paralelo para convertirlo en una celda. Y cuando lo tengamos como una celda, ya es como si fuera un circuito en serie. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que me hayan entendido de la mejor manera.